voy a hacer una pequeña introducción sobre este tema que se llama Muro de Obediencia y que está basado en el libro de Nehemías, un libro precioso. Pero vamos a estar considerando algunos aspectos de este libro y lo que el Señor nos quiera hablar en esta mañana como introducción, este tema, Muro de Obediencia. Muy bien, pues vamos a leer como preámbulo el capítulo 1 de Nehemías. Antes os voy a decir una cosa. No sé si acostumbráis a oír la palabra de Dios. ¿Acostumbráis a oír la palabra de Dios? Yo creo que la mayoría no. ¿Qué acostumbramos a hacer? Leerla, que está muy bien, es muy importante. Pero también es importante escucharla. Y a mí siempre me evoca un tiempo muy especial. Sabéis que está la plataforma esta o la aplicación YouVersion, que yo creo que tenemos prácticamente todos en nuestro móvil. En algunas versiones tiene la parte, ¿cómo se dice?, para oírlo, de audio, eso. Fijaros bien, vale, veis que es una recitación muy pausada, también le podéis cambiar la velocidad, ¿vale? Se le puede poner más rápido o más lento, esas cosas que hace la tecnología. Bueno, pues os animo a que cuando estéis haciendo, o cuando estéis tranquilos, o cuando estáis haciendo algo rutinario que no os requiere mucha concentración, que pongáis la palabra hablada. Esta mañana estaba preparando el desayuno y quise ponerme, pues, Nehemías, que lo tenía leído y trabajado, pero digo, voy a dejar que la palabra me hable, ¿no? Y me puse, como he puesto aquí, el capítulo 1 de Nehemías, y esto empezó a recitar, yo haciendo las cosas, capítulo 2, capítulo 3, y llegué casi al 5, ¿vale? Entonces, la palabra te está entrando y te está hablando. Pues os animo a que lo hagáis con el libro de Nehemías, de aquí a 2 semanas, si queréis, ¿vale? Tiene mucha enseñanza el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla, o el muro de Jerusalén, está derribada, y sus puertas quemadas a fuego. Este es el tema, ¿vale? Lo subrayo otra vez. Versículo 3, quiero leerlo allí. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Sigo leyendo en mi Biblia. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo, y dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos
que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo, entonces, copero del rey. Es una narración, podríamos decir, es preciosa esta narración, pero a la vez está reflejando un dolor, una tristeza, ¿verdad?, que había en Nehemías concretamente por causa del pueblo de Dios. Y como he resaltado el versículo 3, Nehemías estaba muy triste. ¿Por qué? Porque los que habían sobrevivido a la cautividad, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, estaban en gran aflicción y oprobio. La muralla o el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas estaban quemadas. En la antigüedad, las ciudades, sobre todo ciudades fuertes, ciudades importantes, tenían una muralla, tenían un muro que protegían la ciudad. Me había traído fotografías, pero lo voy a dejar para la siguiente ocasión. Prefiero dejarlo para otro momento. Podemos imaginarnos cualquier ciudad amurallada. Sin esa muralla estaban expuestos a los ataques del enemigo, estaban expuestos a cualquier, incluso, en fin, fieras, animales o lo que sea, a hacerles daño. Entonces, uno de los propósitos de la muralla era proteger, evidentemente. Y había una muralla en Jerusalén que había sido derribada. La ciudad de Jerusalén ha tenido a lo largo de su historia muchas y diferentes murallas. Hoy día también tiene una muralla. Estuve investigando, se construyó en el siglo XVI. Pero bueno, sigue esa muralla y son de 4 kilómetros esa muralla que tiene la ciudad vieja de Jerusalén. Entonces, en esa ciudad amurallada, pues no podía entrar cualquiera. Todos los que eran de esa ciudad entraban porque eran conocidos, porque tampoco en aquello entonces no es que fuera mucha población, probablemente no tenían ni que decir nada y entraban. Había guardas en las diferentes puertas que había, y a los desconocidos tenían que pedirle una cierta identificación y preguntarle por qué entraba y para qué venía, ¿vale? También las puertas de las ciudades, ahí se reunían las autoridades, ahí se hacían también los juicios. Vemos que las murallas eran un sitio importante donde se lidiaban diferentes cosas. También se hacían negocios, que eso también se ve más adelante en Nehemías. Se hacían negocios de otras personas, o mejor dicho, de otra gente, otros grupos que venían pues a comerciar, igual que los mercadillos que se hacen en diferentes barrios o en diferentes pueblos. El día martes no se puede aparcar aquí porque hay mercadillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo parecido, ¿no? Pues había ese tipo de movimientos. Entonces, la muralla, el muro, era su protección, ¿vale?, contra los enemigos. Me gustaría entonces hacer un breve análisis de por qué llegaron a esta situación que nos cuenta el libro de Nehemías en su capítulo 1. Esa situación tan triste, ¿verdad?, tan desoladora, ¿no?, que vemos que está el muro caído, el muro derruido, las puertas quemadas a fuego, ¿vale? Sabemos por la historia, porque nos lo cuenta la palabra, también por arqueología, digámoslo así, pero sobre todo nos guiamos por lo que la palabra nos enseña, nos dice que el pueblo de Dios primero salió de Egipto, y salió de Egipto victorioso. Los egipcios le persiguieron y el Señor estuvo con ellos. El Señor abrió camino en mitad del mar, pasaron el mar, los egipcios se quedaron ahí, hubo victoria. El pueblo de Dios había visto la mano del Señor entre ellos, tanto en Egipto para salir del país, como en esto que acabo de contar, de cuando salieron cuando pasaron por el Mar Rojo, y vieron el poder de Dios. A los días llegan al monte Sinaí, y ahí el Señor quiere hacer un pacto, podemos decir un pacto de bodas con su pueblo. Le da las directrices, y el pueblo dice, sí, vale, aceptamos. Pero justamente en ese momento, mientras el Señor está dando todas sus pautas, toda su instrucción a su siervo Moisés, el propio pueblo se estaba yendo con otra. ¿Habéis conocido alguna vez algún caso de que en la luna de miel, una pareja
esté siendo infiel a su esposa o esposo? ¿Habéis escuchado alguna vez un caso así? Levante la mano a alguien. Fíjate cuántas manos, ¿eh? Es muy triste. Yo también lo he visto. Es tristísimo. ¿Imagináis eso? Que tú estás de luna de miel en Tenerife. Cuento algo que yo he vivido, que era una compañera de mi esposa. Y en la luna de miel, en Tenerife, como he dicho, pues todo parecía normal. Y le contaba ya después, cuando había pasado, dice, yo notaba algo raro en mi marido, un poco frío. Y por lo visto, el marido, el recién casado, le estaba mandando flores a aquella otra, en ese periodo, mientras estaban en Tenerife. ¿No nos parece triste, verdad? Denigrante. Bueno, pues eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios cuando el Señor le estaba dando y estaba haciendo ese pacto con ellos. El pueblo de Dios hizo un becerro de oro y dice, este es el que nos ha sacado de Egipto, pues a este vamos a adorar. Y así sucedió durante mucho tiempo. Eso supuso que Dios hizo un juicio con aquellos, supuso que cuando llegaron a poder entrar a la tierra prometida, ¿sabemos cuánto había desde Egipto hasta la tierra de Canaán? ¿Cuántas jornadas? Eso lo dice en Deuteronomio, más o menos. 11 días, 11 jornadas, ¿vale? 11 jornadas no es mucho, ¿vale? Y sabemos cuánto tardaron en entrar en la tierra prometida, ¿verdad? ¿Cuánto? 40 años, 40 años. De 11 días a 40 años, Dios tuvo que hacer un juicio, hizo una criba, y aquella generación la quitó de en medio, para supuestamente esa nueva generación, que estuviera ya limpia, pudiese entrar en la tierra prometida. Entran en la tierra prometida por la mano poderosa de Josué, que fue la persona que relevó a Moisés. Y todo eso lo veremos la próxima ocasión. Pero desde el principio ya estaban defraudando a lo que el Señor le había dicho. Dios le había dicho, yo he emitido un juicio contra todos estos pueblos de Canaán y todos ellos en ese juicio deben morir. ¿La paga del pecado qué es? La muerte. Pues ya dice la palabra que su maldad había llegado a su colmo. Dios estaba dando una oportunidad, había estado dando muchas oportunidades a esos pueblos a que pudiesen conocer al Dios verdadero, pero su maldad había llegado a un colmo. Entonces, utiliza Dios a su pueblo para entrar en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Allí se iban a establecer, allí no tenía que haber quedado nadie, pero sin embargo el pueblo de Israel dice, es que algunos son muy resistentes, es que algunos, esto no le vamos a quitar de en medio. No, esto no. Dios le dice, cuidado, tened mucho cuidado, que eso no os conviene. Eso es lo que el Señor les dice. Pero ellos vuelven a hacer lo que ellos entienden, lo que ellos buenamente entienden. Y así ocurre lo que ocurre. Ellos son asimilados, descendientes del pueblo de Israel, se mezclan con los pueblos de allí, adoptan sus costumbres, y aquello sigue igual que cuando habían defraudado a Dios en esa noche nupcial. Continúan y Dios tiene misericordia una y otra vez, durante siglos y siglos, porque el pueblo de Dios a veces se acercaba a Él, otras veces no se acercaba, y entonces Dios emitió un juicio. Cuando llegó ese tiempo del juicio, dice la palabra, que tuvo que sacarlo de la tierra que Él le había prometido, una tierra que produciría y que producía leche y miel, una tierra, ¿cómo se dice?, fructífera, traía mucho fruto, pues se quedó en desierto, se quedó desolada, ¿no? Muy triste. Y entonces Dios emite un juicio y dice, bueno, antes de eso parte el reino en dos, el reino del norte, las 10 tribus, el reino del sur, 2 tribus, una con el rey Jeroboam, otra con el rey Roboam, hijo de Salomón. La del norte dice, bueno, pues nosotros vamos a cambiarlo todo, vamos a cambiar la fecha, vamos a cambiar la fiesta, vamos a hacerlo todo y no nos vamos a acercar a Jerusalén, que era donde tenían que hacer el culto.
los del sur dicen, bueno, sí, nosotros nos mantenemos, pero bueno, a ciertas cositas pues vamos a hacerlo un poquillo a nuestra manera, ¿no? Eso es lo que el pueblo va desarrollando. Llega un momento en que Dios dice, voy a mandar naciones, y vienen los profetas diciendo, cuidado, cuidado, advirtiendo, cuidado. Voy a mandar a unos pueblos que os van a sacar de aquí, de esta tierra que yo os había prometido. Vienen los asirios, siglo VIII antes de Cristo, 722, y se llevan a toda la casa del norte, todo el reino del norte, 10 tribus esparcidas por todo el mundo. Y lo del sur, el Señor tiene misericordia porque el Señor había prometido a los padres del pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, que mantendría ese testimonio. También había prometido a David que de él vendría el libertador, y mantiene eso. Pero el pueblo del sur llega un momento en que también es deportado, pero no es desterrado. Están 70 años en el en el cautiverio en Babilonia, y ya hemos llegado a Nehemías. Ahora ya estamos ya en Nehemías. Después de esos 70 años, algunos que quedaron allí en tierra de Israel, en Jerusalén concretamente, y Nehemías está inquieto por saber cómo está su tierra, cómo está su pueblo allí, ¿no? Y entonces viene esta narración que hemos leído ahora, que venimos a meditarla, porque tiene mucho que enseñarnos. Y ahí están. Y Nehemías dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Capítulo 2 de Nehemías. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, el rey Artajerjes era el rey de Persia, que tenía, digamos, el resto después del cautiverio, lo que quedaba de los 70 años. Algunos habían vuelto, como vemos también en el libro de Esdras, hubo unas primeras regresos y otros todavía estaban allí en Babilonia. No tenemos que olvidar que nunca volvió todo el pueblo que estaba cautivo después de los 70 años. No volvieron todos, volvieron como un 5%. Imaginaros, el resto se quedaron en Babilonia. Total, que dice capítulo 2 Nehemías, aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, subrayo la palabra el vino, estaba delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Esto no es más que tristeza de corazón. Hoy diríamos, estás en depresión. Entonces tuve mucho temor, porque delante del rey no se podía estar triste. Tú tenías que estar siempre con buena cara, no le podías poner una cara rara. Versículo 3. Y dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Y el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo, porque era algo importante lo que tenía que decirle, lo que tenía que comunicarle Nehemías al rey de ese imperio o de ese reino tan poderoso como era el reino babilónico, en este caso ya reino persa. Dice, y él me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo y respondí al rey. Fue una oración relámpago. ¿Habéis tenido alguna vez alguna oración relámpago en un momento de confusión o de importante? Es muy importante. A veces no tenemos tiempo para estar preparándolo, pero se presenta el momento, Señor, me pongo delante de ti, Señor, que se haga tu voluntad. 5. Le dice Nehemías al rey, si le place al rey y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Esto podría haber supuesto la muerte de Nehemías, porque como que tú me estás diciendo a mí que te regrese a ti a tu casa, donde yo te saqué hace 70 años a tu pueblo, y ahora me estás diciendo que quieres volver a tu casa, te corto la cabeza. Eso hubiera sido lo normal. Versículo 6. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, con lo cual había testigos, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. Fijaros cómo el Señor estuvo trabajando en el corazón del rey Artajerjes.
Nehemías se puso delante de Dios antes de comunicarle esto y le dijo, voy a volver, te pongo un plazo fijo. Y dije al rey, versículo 7, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernantes de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Vale, y ya él va allí. Luego, no voy a leer el capítulo 2, porque eso lo dejo para otro momento. Capítulo 2 nos está narrando cuando llega allí, y lo primero que hace Nehemías es hacer una inspección de cómo estaba el muro, se fija bien cómo están los detalles, va viendo las puertas, ¿vale? Todas palabras, estas que estoy diciendo, los muros, las puertas, son palabras clave, ¿vale? Que tenemos que pensar. Y luego haré la conexión. Se fue fijando y vio que estaba todo caído, estaba todo arruinado. Y sigue mirando, y luego más adelante se pone delante del pueblo, versículo 17, 2:17, entonces les dije, delante del pueblo, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén, para que ya no seamos un oprobio. Le está proponiendo reconstruir. Y les conté cómo la mano de mi Dios, está hablando Nehemías a ellos, y le dice, y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron los del pueblo, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. También subraya esta palabra, esforzaron su mano en la buena obra. Pero cuando se enteraron Sanbalat, horonita, que no era del pueblo, Tobías, el oficial amonita, que no era del pueblo, era de los de Amón, y Gesem, el árabe, es decir, la oposición, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Claro, ellos daban por hecho que el rey no daba derecho a reconstruir el muro, y vinieron con esa historia. Cuando Nehemías traía carta, menos mal, traía una carta del rey que atestiguaba a lo que él venía. Versículo 20. Y yo les respondí y les dije, el Dios del cielo nos dará éxito, porque se pone en sus manos, ¿cómo lo dice aquí? El Dios del cielo, Él nos prosperará. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros, los de la oposición, los que no sois, no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. ¿Vale? Si miráramos el capítulo 3, no lo vamos a leer, el capítulo 3 nos está hablando de la reedificación del muro, y es precioso porque cada uno de los que estaban en una zona de Jerusalén, ellos se encargaban de reconstruir su parte, para que el muro fuese levantándose. Una obra en común, una obra en consenso, y todos estaban de acuerdo en que el muro que estaba caído, las puertas que estaban quemadas y rotas, debían ser levantadas. Y cada uno puso su esfuerzo para hacer eso. Y aquí menciona todas las familias, cada una lo que estaban haciendo, su nombre, que para nosotros no nos dice nada. Pero imagínate que dijera tu nombre, o el tuyo, y estuviese aquí en este registro. Estuvieron colaborando personas con nombre y apellidos que estuvieron ahí. Capítulo 4, oposición de los enemigos. Cuando se dieron cuenta de que la cosa iba en serio y de que empezaron a reconstruir el muro, dice, esto no nos interesa, antes nos burlábamos, ahora ya no nos burlamos, ahora nos ponemos nerviosos porque el muro está siendo construido, la protección de la ciudad está siendo construida, eso no puede ser. Entonces empezaron a crear tensiones, a crear malestar y a luchar contra ellos, de manera que aquellos que estaban inmersos dentro del pueblo, pero no eran del pueblo, estaban listos para incluso combatir contra ellos. Y dice que tuvieron que estar, primero hicieron un grupo para luchar, para contrarrestarles, para pararles, y otro grupo para que trabajara. Y también dice en otra parte de la narración que estaban, yo como digo siempre, con una mano el palustre y con otro la espada, para construir, pero también para defenderse, ¿vale? Porque había oposición de parte de sus enemigos, ¿verdad?
casi que ya termino. Porque es una, ¿cómo se dice? Una introducción. Lo que sí voy a compartir con vosotros, algo que el Señor también nos dice en Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7, que es una parábola que conocemos porque está en los evangelios, pero que parte de aquí, que estaremos comentando si no este viene el siguiente. Isaías capítulo 5, versículo del 1 al 7, que dice, está hablando Isaías y dice, cantaré ahora a mi amado el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. O sea que era una vid muy escogida, muy buena. Edificó una torre en medio de ella, ¿vale? Una torre que está en medio de esa viña. Y también excavó en ella un lagar donde se pisa la uva, se produce el vino, por eso dije que subrayaba la palabra vino, y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. No era el producto que se esperaba, no era el producto esperado. Y qué raro, ¿no? Si eran una viña y unas vides escogidas, selectas, ¿por qué no dan un buen vino? ¿Por qué dan uvas silvestres? Versículo 3. Y ahora moradores de Jerusalén, recordamos que estábamos hablando de Jerusalén, y hombres de Judá, juzgad entre mí y mi viña, está hablando el Señor. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejad que os diga lo que he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado, el muro, y será consumida. Derribaré su muro, y será pisoteada, será hollada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Eso es lo que había ocurrido durante 70 años. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hijos de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad o derecho, pero he aquí derramamiento de sangre o injusticia. Él esperaba justicia, pero he aquí clamor, es decir, estaban fuera de los caminos del Señor. Ay de los que juntáis casa con casa, y añadí campo con campo, hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. No quisieron nada de Dios, y vino este juicio sobre ellos. Por eso Nehemías estaba muy triste, que es lo que hemos visto, y de manera que Zorobabel, anteriormente, había levantado el templo físico, el templo material, estaba levantado. Esdras trajo la palabra, enseñó la palabra, las ordenanzas y todo lo que el Señor había instaurado, todo lo que el Señor había dicho en su palabra, pero faltaba que eso se pusiera en marcha, que el pueblo se diera cuenta de la necesidad de que tenían que reconstruir el muro y que reconstruir lo que había sido arruinado a causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Tenían que volver a estar otra vez fijándose y respetando lo que el Señor le estaba pidiendo al pueblo. Y dice, Nehemías estaba pendiente para que el muro fuese reconstruido. Y volviendo otra vez a Nehemías, capítulo 1, y ya con esto voy a terminar, que dice versículo 7, la confesión de Nehemías era la siguiente: hemos procedido perversamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo dispersaré sobre los pueblos. ¿Dónde estaban? Dispersados. Hemos estado hablando en esta mañana del rescate, de la redención. Israel ha hecho mención en varias ocasiones. Y dice aquí, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos.
Pero el versículo 9 dice, pero si volvéis a mí, y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre, donde el Señor quería que estuviese. Y dice de los 4 puntos cardinales. Hemos estado hablando de redención, hemos estado hablando de liberación. ¿Quién vino a liberarnos? ¿Quién vino a redimirnos? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta camiseta que me la he puesto adrede hoy, ¿sabe lo que dice, no? El Señor lo pagó todo. Jesucristo lo pagó todo, amén. Lo han dicho desde fuera y todo, gloria a Dios. Si os fijáis, dice que desde los 4 puntos cardinales el Señor iba a recoger a su pueblo. Norte, sur, este y oeste. Iba a recoger y a aglutinarlo con Él, ¿verdad? Y el Señor está llamando a los suyos, decir, yo os amo, y deseo que volváis a mí. Y quiero hacer un pacto con vosotros, quiero seguir con ese pacto con vosotros, y quiero estar trabajando en medio de vosotros. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que tenemos que tener cuidado de nuestra parte de nuestro muro. Nuestra parte de nuestro muro tenemos que reconstruir. Tenemos que mirar qué parte de nosotros ha defraudado al Señor, porque esa parte que a ti te corresponde, que es el cerco que debe haber dentro del pueblo de Dios, cada uno tiene su responsabilidad. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, a decir, examínate, mira cómo está la parte de tu muro, si está muy caído, si está bien levantado, si hay una brecha. Mira la parte de la puerta que tienes al lado tuya, porque por la puerta pueden entrar enemigos. La puerta está bien colocada, está bien lustrada, encaja bien, los portillos, los picaportes, se puede abrir, se puede cerrar cuando hay peligro, porque hay enemigo que se quiere colar dentro del pueblo. Por eso es muy importante que reconstruyamos, que miremos, que examinemos. Y por eso decía que qué bueno es que tengamos estas aplicaciones que tú te pones a escucharlas y te narran la palabra. Y la palabra es la que te habla. Y os animo a explorar el libro de Nehemías, porque tiene mucha enseñanza. Y precisamente basada en esta confesión que Nehemías hace antes de toda su misión. Vamos a llamarle así, ¿no? Y aquí no voy a seguir más. Y el próximo día, pues, estaremos viendo detalles a lo largo de toda la palabra de qué relación hay entre el muro y la obediencia al Señor. Pues espero que el Señor nos hable, nos rete y siga haciendo crecer su presencia en medio de su pueblo. Amén.